Isaías 28:11. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a leer Isaías 28:11. Aleluya. Alabanza a Cristo, alabanza a Cristo. Leemos. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Gracias por tu palabra, Dios. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres el Rey eterno, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Señor, te amamos y estamos agradecidos de ti porque nos salvaste. Aún en el mundo nos libraste de la muerte, y estoy agradecido de ti por eso, Señor. Estoy agradecido por traerme, Dios mío, Señor, a tu lado, por amarme, por cuidarme, por guardarme, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu amor infinito, porque aún sin merecer ser amado, tú me amas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, habla en esta noche. Aleluya. Alabanza a Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Alabanza a Jesús. Le damos la gloria y la honra al Señor. Le damos la gloria y la honra al Señor. Vamos a darle la alabanza. Aleluya. Alabanza a Cristo. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. A su nombre sea la gloria. 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 Dale un aplauso al Señor con vida. Aleluya. Alabado sea Cristo. Ismael, entró. Aleluya. Repítela de nuevo. Alabanza a Cristo Jesús. Repítela, repítela. Aleluya. Alabanza a Jesús. Seguro, nada pagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Quiero responder a tu amor que me
El hablar en lengua es que vamos a hablar en esta noche, amén. Que es uno de los dones espirituales. Alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Recuerden que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos discípulos de Cristo en día de Pentecostés. Hay que entender que el día de Pentecostés era el día de la independencia de Israel. Aleluya. Era una fiesta judía, o es una fiesta judía. Se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, también llamaban la 50ª. Pero también tenía otro nombre que era la fiesta de la semana, también fiesta de la cosecha y fiesta también de las primicias. Fiesta de la semana porque se celebraba 7 semanas después de la Pascua. Amén. 7 semanas después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés. Hay que entender que esta es una fiesta judía y conmemoraban su independencia. Alabanza a Cristo Jesús. Conmemorando así la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios lo sacó de la esclavitud. El don de lengua es la facultad que concede el Espíritu Santo a un creyente de hablar en idioma desconocido. Cristo prometió este don como una de las señales que seguirán a la predicación del Evangelio. Marcos 16, 17. A ver, léeme Marcos, que lea rápido y que lea bien. Marcos 16, 17. Alabanza al Señor. Aleluya. Bien, ¿usted me puede ayudar con la cita? Póngase aquí de nuevo para que me ayude con la cita bíblica. Marcos, léame por favor. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. También me pueden, Hechos, ahí está toda la cita, ahí, en ese papel. Me la pueden ir leyendo por parte. Hechos 10:44. Hechos 10:44. Pueden ir buscándola de una vez, que ahí está la cita en el papel, para que así avancemos. Hechos 10:44. Léalo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 19, 1 y 6. Hechos 19, 1 y 6. Amén. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de reconocer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibís el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aleluya, alabanza a Cristo. ¿Ven esto? Como la señal del Espíritu Santo de hablar en otras lenguas eran manifestaciones que iban a seguir a la predicación del Evangelio. Amén. La manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era para que los moradores de Jerusalén, que procedían de todas las naciones bajo el cielo, oyeran en sus propias lenguas las maravillas del Señor. Recuerden que
fueron judíos, israelitas de todas las naciones, o sea, nacieron en Roma, nacieron en muchas naciones, griegos, macedonios, pero ellos todos los años subían a Jerusalén para celebrar la Pascua y luego para también esperar el día del Pentecostés, alabanza a Cristo para siempre. Entonces se reunían en aquel lugar para celebrar el día del Pentecostés. El don de lengua concedido el día del Pentecostés fue algo muy distinto al don de lengua que Pablo habla en 1 Corintios 12 y 14. La lengua, la manifestación en el día de Pentecostés era para que todos los israelitas que vivían en diferentes lugares, que tenían su propio idioma, oyeran la manifestación de Dios en sus propios idiomas. Eran lenguas humanas. Alabanza a Cristo. Eran lenguas humanas, como habla 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. En Pentecostés todos oían en sus propias lenguas el don del que Pablo, en sus propias lenguas. El don del que Pablo habla, se necesitan intérpretes, porque no son lenguas humanas. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Amén. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabanza al Señor. 1 Corintios 12, 7, 12. Estamos solamente dando una introducción a esto para luego ir detallando con lo que es el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 14. Vamos detallando verso por verso. Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a él se es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Al 12. Okay. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidades de géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, para todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Perfecto. De los 9 dones, o sea, el mismo Espíritu reparte estos dones, son 9 dones. Pero aquí hay un don que es el don de lengua, que es en el cual queremos enfatizar en esta noche. Amén. Vamos a avanzar. El don de lengua tiene varios propósitos. El don de lengua, quédense ahí en 1 Corintios 14. El don de lengua tiene varios propósitos. Número 1, adorar a Dios. El verso goleado. El verso del capítulo 14. Sí. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Que él lo ama. Número 1, adorar a Dios. Otro propósito. Número 2, edificar el individuo que habla. Verso 4. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Número 3, para edificar a la iglesia cuando se interpretan las lenguas. 14, 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, yo necesito lentes también, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno.
y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Número 4. Son una señal a los incrédulos. 14:22. Verso 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ok. Hay varias normas en cuanto al uso del don de lengua. Este don no es para todo creyente. Este don no es para todo creyente. 1 Corintios 12, 10, 30. Solamente léame dos o tres versos para cerrar la introducción. 1 Corintios 12. Luego vamos a ir detallando. Amén. 10. 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Ok, déjalo ahí, para avanzar. El que posee este don debe usarlo públicamente en la iglesia solo cuando haya un intérprete. Sin intérprete, debe practicarlo en privado. 14, 20, ok, ya leímos esto. Las lenguas siempre deben hablarse por turno para evitar confusión. Dios no es de confusión, sino de paz. Todo debe hacerse decentemente y en orden. 14:33 y 14:40. Verso 33 y después 40. Dice, amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Ahora es 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Satanás es capaz de imitar los dones del Espíritu. Por eso es necesario el don de discernimiento de Espíritu. Si es de Dios o no es de Dios. Vamos a leer esta cita. Mateo 27:21. Son 4 citas, pero vamos a leer solamente esta. Mateo 27:21. Si está anotando, Mateo 24:24. Si está anotando, 1 Corintios 12:10. Si está anotando, 1 Timoteo 4:1. Léame Mateo 7:21-23. 21-23, 7, 21-23. ¿Puede leer? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, aquí está hablando de personas que hicieron milagros, que hablan en lengua, tuvieron manifestaciones y cuántas cosas más, pero estaban endemoniados, eran enemigos de la cruz de Cristo. Estaban dentro del Evangelio, pero no dentro del Evangelio. Y aquel día le dirán, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Yo nunca lo conocí a usted. Ustedes estaban ahí, pero nunca lo conocí. Hicieron milagros, pero nunca lo conocí. Hablan en lengua, pero nunca lo conocí. Se manifestó, pero yo nunca lo conocí a ustedes. O sea, no se sabe. O sea, lo que pasó era que la manifestación no eran del Espíritu Santo, sino eran diabólicos. No lo conociste, no eran míos. Sus manifestaciones no eran mías. El individuo puede controlar el don de lengua, porque los espíritus de los profetas se sujetan a los profetas. Deben practicarse de acuerdo con las normas bíblicas. 14:32. No hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento de buscar este don activamente. Sí hay mandamiento de no impedir hablar en lenguas. Vamos ahora a detallar, vámonos ahora con la Biblia, a detallar verso por verso. Amén. A su nombre. Gloria. Aleluya. En el verso 1, aquí dice, seguir el amor y procurar los dones. Recuerda que esta es una continuidad del verso 13 que habla del amor
y empieza, si yo hablo de lenguas humanas, en él y que no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Pero aquí termina el 13, y ahora permanece la fe y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora dice aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetiza. Aquí está en acción el don de profecía. Amén. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Escuche esto bien. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. O sea, el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios. O sea, es un idioma que solamente Dios lo conoce. Pero el hombre que te escucha, el hermano que te escucha, queda sin entendimiento, queda sin entender lo que tú le hablaste en lengua. Amén. Es un idioma entre usted y Dios. Dios entiende lo que usted está hablando, pero el hermano no entiende lo que usted está hablando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Escuche, tres puntos. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay tres partes. Por ejemplo, Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y está alguien hablando en lenguas por el Espíritu. Si esta persona no profetiza, está hablando para sí mismo con Dios, para edificarse él mismo. Pero si profetiza, la iglesia recibe edificación, porque los misterios de Dios lo habla, aún lo oculto de nuestra vida, aún promesas que no entendemos ni sabemos, aún cuando pasamos por momentos difíciles, Dios se manifiesta y nos habla lo que viene para el futuro y nos habla del momento que estamos pasando. Y nos dice, sigues adelante, se está pasando por esto, por aquello, pero sigues adelante. Amén. Para edificación de la iglesia, para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para exhortarle y para consolar a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Oiga esto. El que habla en lengua extraña, usted está hablando en lengua. Usted se está alimentando usted mismo. Usted se para aquí y habla 300,000 lenguas. Usted se está edificando usted, pero no está edificando a la iglesia. La iglesia queda sin entendimiento, queda sin fruto. La iglesia no entiende ese idioma si no hay interpretación. El que habla lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablen en lengua, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. O sea, no es que el que profetiza sea más grande que otro, no. Lo que está hablando es a nivel del don para beneficio de la iglesia. Porque el don de profetizar edifica la iglesia. Amén. Es mayor porque edifica la iglesia, exhorta a la iglesia, consuela a la iglesia. Alabanza a Cristo Jesús. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablo con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. O sea, si yo le hablo en lengua, ¿quién aquí entiende la lengua? ¿Quién entiende? Levante la mano. ¿Cela? ¿Quién más entiende? Todos los demás que no entienden, quedan sin frutos. Oiga esto, todos quedan sin frutos. ¿Qué es fruto? Que usted quiere que Dios le dé una palabra cuando usted está desconsolado. Usted quiere que Dios le hable. Es así, todo cristiano es así, que Dios le hable.
¿Qué os aprovechará si yo hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si yo no entiendo lo que está hablando, yo quedo sin entendimiento, no sé lo que está pasando. Asimismo, cuando se toca la música y no se da sonido diferente y todo el mundo toca como si fuera tocando lata, yo entiendo eso. Y si los músicos tocan así, bueno, pues usted va a quedar sin entendimiento, tú no entiendes esa música. Yo no entiendo eso, no entiendo nada de eso. Entonces, quedan sin fruto. Asimismo, si yo hablo en lengua, usted no me va a entender, al menos que yo no la interprete. A su nombre. Y si la trompeta, ok. Así también, ustedes, si por la lengua no tienen palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. ¿Verdad esto? Hablan al aire. Si una gente se para aquí y comienza a hablar en lengua, si no habla, si no usa el don de profecía, está hablando al aire. Vamos a ver más para adelante. Habla al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Y es así. Aquí viene un chino y le habla en chino, usted no lo va a entender. Si le habla en mandarín, usted lo entiende, María. ¿Y usted no entiende? ¿Usted no entiende? ¿Verdad que no? No va a entender. Entonces, si yo vengo aquí y hablo en lengua, si no profetizo, usted a mí no me va a entender. No me va a entender. Alabanza al Señor. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración interpretarla. Todos los que hablamos en lengua debemos de anhelar, pedir a Dios en oración: Señor, ayúdame, permíteme interpretar la lengua. Mira esto: el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Verdad esto? Yo me voy de rodillas y comienzo a orar, y orar en lengua, orar en lengua, orar en lengua, orar en lengua. Estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy hablando con Dios, hablando, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sé lo que pasó ahí. Sé que fui alimentado, mi espíritu fue alimentado por el Espíritu Santo. Amén. Recibí beneficios espirituales, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque si yo hablo en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con entendimiento. O sea, yo debo orar con entendimiento, entendiendo lo que estoy orando a Dios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Verdad esto? Tú da gracias a Dios en lengua, y da gracias, y alaba a Dios, da gracias. Ahora, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a dar gracias a lo que esté hablando? ¿No entiende? ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Oiga esto: o sea, yo hablo en lengua
y doy gracias a Dios y hablo a Dios, me alimento, pero usted queda sin edificación. Y esto es bueno saberlo. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. O sea, él prefería hablar 5, pero que profetice, pero que la iglesia entienda, que lleve consolación, exhortación a la iglesia, que lleve edificación a la iglesia. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. O sea, cuando dice sean niños en la malicia, es que no tengan malicia dentro de ustedes. Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes. O sea, las lenguas son por señal no a los creyentes. Ellos no entienden lo que uno habla. Son incrédulos, no creen. Por lo tanto, para ellos les queda sin fruto, queda entenebrecido para ellos. Pero para la iglesia no. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y no podemos quedar sin frutos. Para el no creyente, sí. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, gente que no están dotados de ese conocimiento, si entran personas que no están dotados de ese conocimiento, oigan esto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, todos comienzan a hablar en lengua y a zapatear y a brincar, todos hablando en lengua, todos. Miren, yo leo la Biblia y yo veo el panorama que pasa en muchas iglesias y yo digo, pero esto es muy diferente a lo que la Biblia enseña. Pero muy diferente, muy lejos, porque si usted ve lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, es muy diferente a lo que pasa hoy. Pero muy diferente. Mire, le voy a decir esto. Cuando yo no tenía mucho tiempo en el evangelio, un evangelista comenzó a orar por mí y me puso la mano en la cabeza. Y no me quería soltar. Y me estaba apretando la cabeza y yo loco porque me suelte. Y me agarró ahí, hasta que al rato tuvo que tirarme a boca arriba y le hice el muerto para que me suelte. Oye, me tocó real para que me suelte. Entonces, hermano, si una persona lo agarra por la cabeza y está tumbando, usted tiene derecho a decir, no, suéltame la cabeza. Suéltame la cabeza. Es que el Espíritu Santo no camina así. El Espíritu Santo no camina así. Nadie puede agarrar por la cabeza para tumbarlo. Mire, le digo algo. Hay un afán de tumbar a la gente. Tumbar a la gente. Y es bueno esto. Mire, yo sentí de Dios dar este estudio. Porque la iglesia tiene que despertar. Los que más caían, los que no caían al suelo, aunque el Espíritu Santo haga como él quiera, no quiero que se malinterprete esto, no. Si no quiere tumbar gente, que lo tumbe, él es el que sabe. Lo que hay que entender es el afán que tienen muchos predicadores. Y agarran y tumban a la gente y lo agarran por la cabeza. Wow, tuvo un culto y ya Dios se derramó. Y gente por el suelo y cuántas cosas. Toman la gloria para ellos. Entonces, lo que más caía era la gente endemoniada. Lea la Biblia, lea los hechos, lea los evangelios. Cuando Cristo estaba ahí predicando el evangelio, lo que había eran personas que tenían esta enfermedad, ¿cómo se llama? El epilepsia, cosas. Los endemoniados caían en el suelo. O sea, porque yo no quiero decir que el Espíritu Santo no haga como él quiera, no. Él hace como él quiera, no podemos limitarlo. Pero que lo haga el Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, un afán desmedido por tumbar la gente.
Hermano, se te lo agarran por la cabeza y lo quieren tumbar por la fuerza. Ustedes no decirle, no, hermano, eso no es así. La Biblia no enseña así, hermano. Suelto de mi cabeza. No es así que enseña la Biblia. Pero si todos profetizan, ok, vamos a 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto, o sea, uno que no esté dotado de esto, de conocer al Espíritu Santo, o incrédulos, no dirán que estamos locos. Y comienzan a tomar sillas y a traer gente. Mire, cuando el Espíritu Santo lo que hace, lo hace como cualquiera y no podemos limitarlo. Pero que lo haga el Espíritu Santo. Si usted le pone la mano así y se tira para el suelo, usted está diciendo que el Espíritu Santo lo tumbó y usted cayó y se arregló ahí. Se tiró ahí y se arregló. No. Si el Espíritu Santo lo hace, lo hizo bien. Pero usted no se tira al suelo por tirarse, no. No, hermano, hay gente que se tiran y se arreglan ahí se da esa arregladita para no hacer golpe, para no caer. Y aterrizan. No, hermano, usted está diciendo que el Espíritu Santo lo está haciendo. Y está haciendo al espíritu mentiroso. Hay que tener cuidado con eso. Porque si es manifestación del Espíritu Santo y usted está haciendo lo que el Espíritu Santo no está haciendo, entonces usted está diciendo que él es mentiroso. Hay que tener cuidado con eso. Amén. O sea, ¿qué dirán? Que estamos locos. Comenzamos a romper sillas, a estrellar. Y estoy 100% que si el Espíritu Santo quiere tumbarlo a todos, nos tumba con los niños. Pero que lo haga Él. Aquí Dios se ha glorificado, ha hecho como Él ha querido ser. Y lo ha hecho. Y hemos sentido la presencia de Dios y sentimos que Dios lo ha hecho. No queremos limitar eso. Ahora, manipulaciones. Usted tiene que pedir a Dios discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Yo le decía, mire, hoy tenemos aquí la sana doctrina. El pastor está aquí ahora. Mañana no sabemos quién va a estar aquí, hermano. No sabemos mañana. Hay que activarse. Hay que activarse, hermano, a su nombre. Gloria. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. O sea, se va a entender. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Porque Dios habló, se entendió lo que Dios habló, y cuando Dios habla y se entiende, el incrédulo, el indocto, va a caer de rodillas, entregándole su vida a Cristo. Una vez me llamó un varón, un hombre, él es un sinvergüenza, él lo que le gustan es los muchachitos y la cosa rara, y los whisky, y la jipeta y la cosa. Pero él me llama y me dice, vamos, pero ven acá. Yo no estoy en contra de las predicaciones, ni estoy en contra de los evangelios, pero él predica uno, pero yo no entiendo lo que dice, ¿no? Porque como que ya es así. Yo quiero entender lo que está predicando. Yo quiero entender lo que está predicando. Y yo digo, es verdad, tiene razón. Esto tiene razón. Lo que está diciendo tiene razón. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Si se manifiesta Dios, que se manifieste Dios. Amén. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. O sea, yo no puedo hacerlo yo no puedo pararme aquí para que me vean, wow, Dios usó a Juan Barés y comenzar aquí a soltar, y, wow, Dios. No. Para edificación de la iglesia. O sea, en mi corazón tiene que estar para edificación de la iglesia. Yo estoy aquí parado hablando de esto y es para edificación de la iglesia. Porque hay una necesidad que la iglesia tiene que entenderla.
No es para que Juan María, no. Es para edificación de la iglesia y que la gloria sea para Dios. O sea, para edificación de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, tiene doctrina. O sea, que tiene salmo que cante, pero que sea para edificación. No para tomarse la gloria para él o para ella. Tiene doctrina que enseñe. ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación. Tiene lengua. Tiene revelación. Que la use. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. El objetivo de Dios es que nuestro talento, nuestros dones sean para edificación de la iglesia. A su nombre. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Oiga esto. Si habla alguno en lengua extraña, en la iglesia no pueden hablar más de 2 o 3. Si hablan 4, es un desorden. Si hablan 4 en la iglesia en lengua juntos, es un desorden. ¿Lo dice Juan María? Lo dice la Biblia. Alabado sea Dios. ¿Quién lo dice? Lea lo que está ahí. Gloria a Dios. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Gloria a Dios. ¿Oiga esto, hermano? ¿Quién sabía eso? Levanta la mano. No, mire, estamos aquí entre familias. Levanten la mano que sabían eso. Mire, cuando nos reunimos, si vamos a hablar en lengua, 2 o a lo más 3 y por turno. Y por turno. Oiga. Y vamos a ver aquí que Pablo dice al final, y esto no es doctrina mía, del Señor, dice Pablo, a pesar de que todos son del Señor. Cuando él dice, y esto lo digo yo, también es del Señor todo. Porque la palabra dice en Timoteo y en Pedro que toda la escritura es inspirada por Dios. Si habla alguna lengua extraña, sea por 2, lo más 3, y por turno, y uno interpreta. Oiga esto. Oiga eso, hermano. Y uno interprete. Me levantan 2 personas que me dijeron que son intérpretes. Es una bendición para la iglesia. Es una bendición para la iglesia. Esto aquí está completo, hermano. Esto está completo. Y uno interprete. Oiga esto ahora. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Calle. Y hable para sí mismo y para Dios. Usted comienza ahí, habla calladito, en un rincón en la sillita, calladito. Porque hay gente que se está predicando. ¡Amén! Es un desorden. Pues, gloria a Dios, aleluya, alabanza a Cristo. Y hay gente que comienza a profetizarle y Dios le está profetizando la palabra y sale corriendo y comienza a hablar a Dios. No. Incline el rostro y escuche. Porque Dios quiere que usted lo escuche en ese momento. No se va corriendo por ahí pataleando como un pollo. Lo que Dios quiere es que usted lo escuche en ese momento. Porque si Dios está hablando, usted tiene que escuchar. No se sale corriendo, la emoción, que va para allá y viene para acá. Y el que está hablando quiere hablarle de parte de Dios. Entonces, el profeta puede retener eso. El que habla lengua puede retener eso. Entonces, cuando Dios usa a alguien para hablarle a usted, que le está hablando, usted le comienza a hablar la lengua, cállese, no hable una gota de lengua, no comience a patalear, incline el oído y escuche lo que le está hablando. Tampoco pregunte.
Se puede preguntar, porque tampoco pregunte. Él solamente escuche que Dios está hablando. Si no hay intérprete que haya en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, así mismo. Ahora lo que entienden la lengua, lo que hablan, lo que interpretan. Así mismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir con eso? Los demás juzguen. Ahí entra lo que es el discernimiento de espíritu. El discernir si lo que se está hablando es de Dios o no es de Dios. Si hay cosas raras, demoníacas, o si está el Espíritu Santo moviéndose, los demás tienen que estar atentos. Es por eso, hermano. Miren cómo va el orden. Miren el orden que lleva. Los demás tienen que estar atentos con el don de discernimiento para juzgar si es de Dios o no es de Dios lo que se está hablando. No, yo hablando y no. Escuchando porque Dios está hablando. Y si Dios, Habacuc 2:20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro, oiga esto hermano, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cállese el primero. Estamos todos ahí, atentos ahí, y Dios está hablando, pero viene Carlos, de parte de Dios, vino palabras, el otro comienza a hablar de la iglesia. Oiga, ¿cómo es esto, hermano? A la iglesia conté yo este estudio y yo le caen a palo a uno. Dice, no, varón, me gusta brincar, me gustan cosas. Es bueno eso. Pero en un orden. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, para que aprendamos y seamos exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Oiga esto. Dios revela, Dios habla, manifiesta su gloria para hablar a la iglesia. Pero el profeta puede callarse, puede hablar si quiere, y puede retener, y Dios puede volver y hablar. Oiga esto, lo que Dios da. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Mire, lo primero es, la iglesia debe de pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Léase este capítulo completo, estúdielo completo. Discernimiento de espíritu. Mire, cuando una gente aquí predica y usted tiene discernimiento de espíritu, usted sabe si el hombre que está predicando es un hombre de Dios o es un hereje. Usted sabe si se está moviendo el poder de Dios, o se están moviendo las emociones, o se están moviendo espíritus diabólicos. Cuando hay discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu es parte de un cristiano, o sea, se hace parte de un cristiano maduro. Amén. Entonces, lo primero es discernimiento de espíritu. Y el que profetiza consuela a la iglesia, exhorta a la iglesia, aconseja a la iglesia, le habla a la iglesia. Si la iglesia está pasando por momentos difíciles, Dios levanta a alguien. Mire, cuando en los años 455 por ahí, con el tiempo de Ageo,
que no querían edificar, estaban desconsolados. Ahí Dios levantó profetas para que sigan edificando. ¿Y qué hizo el pueblo? Comenzó a edificar. Si el pueblo está pasando por momentos difíciles, Dios usa a alguien, Dios usa palabras, Dios trae palabras. Dios nunca se queda sin hablar. Él siempre está hablando, Dios habla. Y en el momento que la iglesia esté pasando difícil, o el individuo, Dios va a traer palabras de consolación y de exhortación. A su nombre. Dale un aplauso a Jesús. Escuche esto, hermano. Algo que quería decirle. Y fue que me preocupó. Y en la semana sí que estaba preocupado por él. Y fue que vi a un niño el domingo con un celular en la mano. Y mientras aquí se adoraba y se cantaba al Señor, el niño estaba jugando con un celular, viendo muñequitos satánicos. El 98% de los muñequitos son satánicos, todo en este tiempo. Todos, porque se ha acelerado el satanismo. Y el diablo dándole cuarto y fama a la gente. Y la gente vendiéndole un brazo, vendiéndole el alma, todo allá. Escuche bien esto. Madres que le están dando los celulares en la iglesia a los niños, eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto a Dios y al Espíritu Santo. Cuando su hijo es creciendo endemoniado, después no va a pedir oración. Ay, por mi hijo que está. No, es que la madre le está abriendo la puerta para que el niño quede endemoniado. Después te lo ven matando gente en la calle, atracando y robando, endemoniado, porque no se le enseñó a respetar a la iglesia. Yo veo al niño jugando con un celular, digo, Rafa, pero ¿y esto, Dios mío? Y yo veo a un muñequito que estaba jugando, un muñequito satánico. Imagínate, la madre queda adorando a Dios. Y aquí adelante, creo que el pastor que estaba predicando acá. Y el niño endemoniándose allá atrás, muchachos. Porque todos esos muñequitos tienen un propósito, hermano, y es influir en los niños, en los adolescentes y hasta en los grandes, influir. Entonces, esos espíritus entran al subconsciente del niño. Y después te ve que es malo el muchacho, que es malísimo, que salió ladrón, atracador, que salió malo, usted lo consintió. Hermano, vamos a respetar la casa de Dios. Pero oye, el que hace eso no le tiene temor a Dios. Y yo puedo confirmar. El que hace eso no le tiene temor a Dios. Y se lo compruebo. No le tiene temor a Dios. De su hijo, enséñele a respetar a Dios desde chiquito, hermano. Y miren, yo veo aquí niños que yo felicito a muchos niños que se sientan ahí y no dan problemas. Porque están siendo bien educados. Lo educan desde su casa, le enseñan desde su casa. Desde su casa le enseñan a esos niños. En el mañana esos muchachos, aunque se desvíen, van a ser muchachos que van a volver a Cristo, van a ser muchachos que no van a hacer maldad. Pero si usted desde ahora no le enseña a respetar la casa de Dios y le da un celular para que le haga la guerra aquí al predicador, le da un celular para que le haga la guerra a la adoración, porque el niño está bregando con espíritus malignos. Hay muñequitos, hermano, hay muñequitos de José, de Elías, de Moisés, de Jesús. Hay muchos muñequitos, hermano. Llévenle el celular, creo que lo ve en la casa, tampoco no en la iglesia. Enséñenle al niño desde pequeño que honre a Dios en la casa de Dios. Se lo estoy diciendo para cuando el muchacho o la muchacha esté endemoniado por ahí partiendo cabeza y robando, atacando. Ay, hermano, oren. Amén. ¿Usted qué sabe? Los padres, ustedes son los que saben. Si quieren hijos sanos, buenos, o quieren hijos endemoniados. ¿Usted qué sabe? ¿Usted lo quiere endemoniado? Sigue dando un celular en la iglesia. Usted va a ver, no está respetando a Dios. Y Dios se va a apartar.
Usted se va a apartar. Ten cuidado. Su subconsciente lleno de basura, lleno de cosas. Así que Dios le bendiga, mis amados. Amén. La paz del Señor sobre ustedes. Amén. La paz de Dios. Amén. ¿Cuánto aprendieron? Amén. Yo aprendí en esta noche. Amén.